Bueno, sin más os dejo con Luis de Pereda, nos va a hablar de la rehabilitación de un palacete para el edificio de la Fiscalía y, bueno, va a ser una intervención interesante. Luis. Hola, buenos días. No puedo eludir de dar las gracias al Comité Técnico del Congreso por el premio que nos dieron ayer y que recogió mi socio y director general de la empresa, José Fernández. Lo agradecemos especialmente, efectivamente. Este edificio, la Fiscalía para la lucha contra los delitos económicos, aparece ahora constantemente en el telediario porque por aquí entra y sale Bárcenas a responder de estas cosas. Genera mucha energía todo este proceso y nosotros hemos contribuido a gestionarla adecuadamente, espero. En cualquier caso, él disfruta del beneficio de estar aquí. Cuando a finales del año 2008 la empresa Fernández Molina Obras y Servicios gana el concurso público que se convocó para la rehabilitación de este edificio sobre un proyecto magnífico y muy elaborado del arquitecto Ignacio Mendaro, que tuvo que luchar con la Comisión de Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid, intentando él, siendo un arquitecto absolutamente purista y consecuente con la historia de los edificios en rehabilitación, que es el primer factor contextual que hay que afrontar, aun cuando se hace una rehabilitación energética. Hay que reconocer que el plano energético no es más que uno más, ni más ni menos importante, y tan importante como todos los demás, del contexto de una rehabilitación, que es por definición un proceso multidisciplinar, multidimensional e integral. Mendaro luchó como un jabato con la Comisión de Patrimonio, la misma que hoy ha eludido intervenir en el proceso de descatalogación como bien de interés cultural de los edificios que se van a demoler interiormente al lado de la Puerta del Sol, patrimonio de todos los madrileños. Pero bueno, Mendaro hizo un gran proyecto arquitectónico que, como es bastante habitual en nuestro trabajo, estaba desligado de la utilización sistémica de la arquitectura como medio de gestión de la energía, sino que integraba un proyecto de instalaciones. Eso sí, en la fórmula tradicional a la que todos estamos acostumbrados. Para nosotros, ver que las cosas están planteadas así no es un problema, es una oportunidad de intervención. Estamos acostumbrados a identificar en el enorme campo de desperdicio energético y de mala gestión de los recursos energéticos que hay en España un cúmulo de posibilidades enormes para recuperar energía, el dinero que vale, y pagar con eso las intervenciones energéticas, más allá de todos los modelos tradicionales con los que se nos alimenta sobre que la eficiencia es más cara que la no eficiencia, sobre que todo lo que es eficiente debe estar subvencionado o financiado en regímenes especiales, o que hacer un edificio eficiente no se sostiene en sí mismo, sino que tiene que ser objeto de acciones administrativas de apoyo. Eso no es verdad, procede de una mala orientación del proceso de actuación. Y más allá de presentarles a ustedes una secuencia de intervenciones tecnológicas o no tecnológicas, pasivas o activas o reactivas sobre un edificio, nos interesa que sea este modelo de intervención objeto de un debate y que enriquezca el debate que va a haber posteriormente, seguramente. Así que nosotros vimos una oportunidad enorme en coger este edificio, que está en medio de Madrid, que tiene todos los factores contextuales que se puede considerar que impiden que un edificio sea rehabilitado con eficiencia. Estaba protegido, era histórico, estaba en medio de la ciudad, sometido a dictámenes absolutamente exhaustivos por la Comisión de Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid, por su fiscalización, y sin embargo nosotros entendemos que esta es la oportunidad de aplicar a una rehabilitación un concepto integrador que aborda a través del bioclimatismo y de otras cosas lo que nosotros entendemos que es una rehabilitación. Y una rehabilitación no es el proceso de transformación de un edificio como producto, sino que es el objeto, es una disciplina que orienta el edificio como un servicio prestado a la comunidad. La concepción del edificio como producto la conocen ustedes perfectamente, está ilustrada en el esquema de la izquierda. Escoger un edificio, introducir elementos tecnológicos y convertirlo en un producto que se encasqueta al cliente, como se lleva haciendo en España muchísimos años, sin una preocupación particular ni por su ciclo de vida ni por sus prestaciones. Es objeto de normativas prescriptivas, como las que tenemos y como las que se están sacando. Es objeto de una orientación puramente productiva, donde los diferentes agentes introducen sus productos que se le venden a un cliente. Y es objeto de un modelo energético que está orientado a todas sus escalas, a escala general y a escala edificatoria, como un modelo de producción, no como un modelo de consumo, de eficiencia y de confort.
cuando el sistema energético, a nadie se le escapa, que debe implicar todas las acciones que implica la transformación y el uso de la energía, y que la eficiencia depende precisamente de considerar esas cosas, porque el objeto de la rehabilitación no es la rehabilitación en sí misma, es el confort y el ahorro de energía. Esa es la eficiencia, y nosotros por eso concebimos, como dice el profesor Kohler, un experto en análisis de ciclo de vida dinámico, concebimos el edificio como un servicio. Cuando uno concibe la rehabilitación como la devolución de la funcionalidad a un edificio, como convertir un edificio en un elemento útil, funcional y dotado de prestaciones, y las tiene que verificar con eficiencia a lo largo de 30 o 50 años de ciclo de vida, enfoca de una manera completamente distinta la manera de ver el edificio y la manera de actuar sobre él en rehabilitación y en rehabilitación integral más. Porque el edificio se compone, como se ve en este esquema, de una serie de elementos que integran la anatomía de un edificio. Pero a mí no me preocupa la anatomía. Si fuera un analista, me preocuparía la anatomía de las cosas, separarlas en capítulos, aplicarle subvenciones individualmente, y no me preocuparía la verdadera oportunidad de ahorro, que es precisamente las interacciones que se generan entre los elementos del sistema, que es el caso, donde está verdaderamente el ahorro y ese plus de ahorro que hace que las rehabilitaciones energéticas sean eficientes y se paguen a sí mismas y no necesiten subvenciones ni marcos especiales de financiación, está en una visión sistémica que proyecta más allá de lo convencional, de lo tecnológico, de lo no tecnológico, de lo activo o lo pasivo, un ahorro global que se consigue en España con relativa facilidad y que permite financiar las operaciones de eficiencia. Por eso hay que trabajar en un orden lógico, primero sobre los elementos que generan reducción de la demanda, que es trabajar de la derecha hacia la izquierda en este esquema, y luego, solo luego, sobre los elementos de izquierda a derecha que suponen una mejora del rendimiento tecnológico de las instalaciones. Porque es obvio que quien reduce la demanda utilizando el bioclimatismo y una envolvente compleja que gestiona la energía, que no se protege de ella, que es un elemento, como veremos en el proyecto, que produce pretratamiento, gestión, filtra el sol, filtra el ruido, filtra el aire. El envolvente es un elemento reactivo, ni activo ni pasivo, reactivo a las condiciones cambiantes del entorno y del uso, que trabaja sobre la transformación y el almacenamiento y la transferencia de la energía, sobre el almacenamiento de la energía. Almacenar es poder gestionar. Tener recursos de almacenamiento permite la utilización de las energías autoproducidas, recuperadas. El almacenamiento permite utilizar en el sitio donde se usan las energías que recuperamos y no estar conectados burdamente a una red que nos alimenta permanentemente. Dotar a los edificios de aprovechar sus propios recursos estructurales, tectónicos, y masivos para almacenar energía y gestionarla adecuadamente permite coger las energías que sobran, guardarlas y utilizarlas, o las que sobran en un momento utilizarlas cuando hacen falta. Y finalmente, solo al final, hacemos una actuación muy intensa sobre la selección de los instrumentos de transformación y de aporte energético, porque en función del orden y de la calidad de energía que utilizamos en todos los sistemas anteriores, seleccionaremos unos que nos den energía de baja intensidad y temperatura moderada, seleccionaremos unos que nos den energía de alta intensidad y temperatura extrema, seleccionaremos lo más adecuado para el conjunto del sistema que estamos estudiando. Y no tendría sentido que pensáramos que el edificio es eficiente por estar dotado de una serie de recursos tecnológicos, activos, pasivos o bioclimáticos, si todo esto no funcionara de una manera variable, adecuada a escenarios de eficiencia, en base a recoger información constantemente y reconfigurar el funcionamiento del edificio, adecuándolo siempre a los escenarios más eficientes en cada momento. Además, eso gestiona la recuperación de todos los restos entrópicos de energía que se generan en la transformación en los diferentes sistemas, los almacena y los reinyecta como fuente de energía primaria al propio sistema. Y todo esto se produce en el sitio. Todo esto se produce en el propio edificio, que es, en el fondo, un mecanismo integrado de transformación, gestión, utilización, reacción y variación. En segundo lugar, estamos nosotros, estamos las personas. Los modelos tradicionales de climatización consideran que el edificio es un ambiente cerrado o más o menos abierto, donde se generan unas condiciones de confort y considera al usuario como una carga más para este sistema de climatización y de ambiente controlado. Nosotros propugnamos un sistema que interacciona sistemáticamente con los usuarios, donde las demandas o las cesiones de energía se producen por interacción con los mecanismos naturales de los usuarios, en este edificio, en otros no, fundamentalmente
hay una componente de más del 50% de transmisión de energía a los usuarios por mecanismos radiantes que son perfectamente equilibrados y adecuados con los sistemas hidrónicos que tiene el propio cuerpo humano. Y sobre esto no vamos a avanzar más, cuando estamos acostumbrados a que en las rehabilitaciones se utilice como soporte de la energía transferida al hombre, seguramente el elemento que menos adaptado está orgánicamente a nuestros mecanismos naturales de adaptación de energía, que es el aire. El aire, que como ven en este esquema, tiene por unidad de volumen una capacidad infinitamente menor de portar energía de la que pueda tener un mecanismo hidrónico que interacciona con los sistemas hidrónicos naturales, como es el agua. Así que partiendo de ciertos conceptos básicos, la integración de sistemas en un edificio y una relación reactiva con los usuarios, no considerarles un agente pasivo, y en un marco de información abordamos este edificio. Y este edificio, que es un palacete protegido de principios del siglo pasado, había sido utilizado por la Administración y digamos que en su uso había sido degradado en parte de sus estructuras, por supuesto en sus sistemas, y no cumplía con las condiciones básicas de funcionalidad, operatividad y representatividad que la Administración quería, cuando además se rehabilita para un uso que exige una especial representatividad y calidad, porque es una fiscalía de alto nivel orientada al ejercicio de las más altas responsabilidades de control de la justicia del Estado, ¿no? La envolvente del edificio ya de por sí no tenía en el proyecto original ningún tratamiento particular orientado a la energía, por no estaba ni aislada, porque normalmente en el marco prescriptivo que tenemos, donde todo el mundo se acoge a las normas, pues no había una norma de rehabilitación que obligara a hacerlo. Claro, ni eso, ni la estanqueidad, ni el control solar, que podía haber sido integrado entre los vidrios y otras cosas, ¿no? Pero nosotros además es que tenemos una concepción de la envolvente un poco particular. Consideramos que la envolvente es todo lo que está en contacto con el terreno, todo lo que es la cubierta y todo lo que son las fachadas. Y aquí había, entre otras cosas, la posibilidad de rehabilitar íntegramente una cubierta de zinc amansardada de un modelo afrancesado que hubo que reconstruir íntegramente después de haberla demolido íntegramente, como ven a la izquierda son fotos ya de la reconstrucción, y que en sí misma, con una exposición solar del 100%, permitía ser un mecanismo prácticamente pasivo, porque es realmente la unidad de tratamiento del aire la que controla la succión del aire a través de esta cubierta y permite un precalentamiento solar por la cámara que hay debajo del zinc que aporta al edificio prácticamente un tercio de sus necesidades de calefacción. Dicho sea de paso, nosotros consideramos que la renovación del aire, estaba en ese esquema, es un aspecto clave de la calidad ambiental y, por lo tanto, es un aspecto clave de la gestión energética y que los mecanismos de pretratamiento y recuperación son esenciales y previos a las consideraciones climáticas. Y, en términos generales, intentamos no sobrecargar el mecanismo de renovación y calidad del aire con la obligación de ser el sistema de climatización, de ser el soporte del calor y del frío, porque eso distorsiona completamente los volúmenes que se mueven y distorsiona completamente las necesidades técnicas de los edificios. Luego, este edificio es una combinación de sistemas de pretratamiento. Este es el mecanismo de preenfriamiento, hemos visto el de precalentamiento. Otra parte muy importante de la envolvente de este edificio eran los sótanos, donde se alojan los coches de los fiscales en plenas condiciones de seguridad. Están alojados en un aparcamiento mecánico robotizado que está encajado debajo de los patios del edificio. Y este elemento, de casi 30 metros de profundidad, está en un contacto íntimo con el terreno y genera dos posibilidades. La primera tiene un efecto bodega en el que el aire que tiene dentro está prácticamente siempre a esa temperatura media estable en la que está el terreno en Madrid cuando no se interacciona con él, que está en torno a 15,5 grados. Y eso da la oportunidad de hacer un pretratamiento por recirculación de los conductos de aire de admisión del edificio a través del sótano para preenfriarlos antes de alimentar con la UTA el edificio. El otro, ahí ven la ejecución compleja en un edificio cuya estructura vertical interior se conservó íntegramente, cuyas fachadas se conservaron y cuya cubierta hubo que rehabilitar con mucho cuidado. Esta es la ejecución de ese vaso y ese vaso constituye, y lo ven aquí, un extremo, el extremo que permite la gestión mediante el almacenamiento de energía del sistema de climatización de este edificio, que es ese aparcamiento mecánico que ven ustedes ahí a la izquierda, abajo, cuya estructura se convierte en un intercambiador geotérmico que permite transferencia al terreno de energía, absorción del terreno de energía
Pero no solo energía procedente del edificio, ahora veremos que también energía procedente de otros recursos bioclimáticos típicamente madrileños, como es el frío que hace las noches de primavera y hasta bien entrado el verano en nuestra ciudad. Ese frío se puede almacenar para usarlo en agosto utilizando este intercambiador. Y aparte de eso, este intercambiador interacciona con una característica que era otro recurso propio del proyecto del edificio. Un edificio que tenía 2.000 toneladas de losas de hormigón macizo, que solo cumplían una función estructural y ninguna energética, y que eran potencialmente un monumental recurso no solo de gestión y almacenamiento, sino también de difusión y absorción de energía, es decir, un mecanismo de climatización integrado en el propio recurso estructural. Pues bien, estos son los dos extremos del edificio que básicamente funciona intercambiando energía entre el suelo y el edificio, acumulándola en el terreno y cediéndose cuando hace falta a la masa estructural de las losas del edificio. Y porque en Madrid este equilibrio geotérmico de cesión y absorción nunca es perfecto, porque y depende del uso, varía siempre de una manera absolutamente contextual, en Madrid hace falta conseguir un recurso bioclimático complementario de frío para cubrir todas las necesidades de refrigeración. Y aquí nos lo daba la interacción de un sistema nocturno que funcionaba durante las noches y en primavera con enorme rendimiento y que nos permitía inducir con la temperatura y el frescor nocturno la temperatura del terreno y preenfriarlo para que estuviera preparado para cubrir todas las necesidades, como se ve en el esquema del mes de agosto. En un equilibrio perfecto, que es el que un sistema geotérmico de intercambio tiene que verificar durante todo su ciclo de vida, es decir, la cesión, los ritmos inusualidades de cesión y absorción de energía tienen que ser estables y equilibrados durante 50 años, nosotros cubrimos ese plus de refrigeración que necesita el edificio almacenando en el terreno frío que procede del mecanismo bioclimático madrileño de salto térmico día-noche. Y, por supuesto, pensamos siempre, y esta es una tabla, en términos energéticos. La diferencia de temperatura que tiene el suelo cuando está cargado al máximo de energía y cuando está enfriado al máximo, después de los periodos de refrigeración y calefacción, es de 14 grados. Es decir, este edificio trabaja con recursos energéticos, con agua caliente y fría, cuya temperatura oscila entre 18 y 36 grados. Trabaja con baja presión, trabaja con baja temperatura, trabaja con muy poca solicitación, con muchísima energía almacenada en mucha masa y con muy pocos picos de potencia. Luego es un edificio que funciona con una especie de ritmo biológico natural, que tiene una fisiología natural y que trabaja por ello con muchísima eficiencia. Además, aquí resultó especialmente meritorio por parte de la constructora integrar toda esta conceptualización en la ejecución de sistemas en el contexto del equilibrio de la maquinaria, los costes y la capacidad de actuación, ¿no?, por la protección del edificio dentro de la obra, ¿no? Y, claro, José ya comentó ayer, esta obra se hizo como alternativa al proyecto convencional. Es decir, no ha habido ningún filántropo financiador de este concepto eficiente, ha entrado y ha sido rentable en el mismo contexto de coste del proyecto aire-aire tradicional que tenía el edificio en el proyecto, ¿no? Bien, las bombas de calor que fueron suministradas por un patrocinador de este congreso, por Sedical, y que son también bombas que, por estar poco solicitadas y trabajar en bandas de temperatura muy ajustadas, consiguen un alto rendimiento, un alto coeficiente de rendimiento. Los sistemas radiantes incorporados en la ejecución de las nuevas losas son sistemas radiantes. La losa es el sistema radiante. Todos estos circuitos no son sistemas radiantes, son sistemas de transferencia de energía al hormigón. El hormigón se recarga a través de estos circuitos y el hormigón cede, con las tasas de transferencia que el propio hormigón tiene, su energía al medio, con una tasa de cesión muy orgánica y muy natural, que permite que este edificio funcione sin aporte energético externo durante 48 o 72 horas sin ningún problema. El suministro de estos sistemas lo hizo otro patrocinador del Congreso, el de las mallas de los tubos y tal, que es Suponor. Y aquí ven cómo además no solo se termoactivan las losas, todo elemento de hormigón, envolvente, encubierta, etcétera, es un elemento radiante, termoactivado a baja temperatura, que interacciona con los usuarios del edificio. Y siguiendo la lógica del esquema que les he enseñado antes, a la medida de las necesidades, de la puesta en marcha de las estrategias que combinan todos estos elementos en función de todas las variaciones de uso, de clima, climatológicas,
o requerimientos que se dan al edificio, se diseña a la medida un sistema que recoge información, un sistema que la interpreta, un sistema que la asigna a unos u otros escenarios de eficiencia, reconfigura el edificio, da datos, nos da medida y verificación de costes y de condiciones de confort y nos permite realimentar un ciclo permanente de mejora en lo que llamamos mantenimiento para la eficiencia energética. Este edificio ahorra aproximadamente un 75% de la energía que hubiera consumido con el proyecto original. Y lo sabemos porque hemos tenido que simularlo, porque nadie hace un proyecto diciendo la energía que consumen los edificios. Todo el mundo compra un coche y sabe lo que consume y lo que emite, pero nadie compra un edificio y le dicen lo que consume y lo que emite. Le dicen la potencia que tiene instalada, pero eso es como comprar un coche y que te digan los caballos y no lo que consume y lo que emite y la velocidad que va y el confort que tiene, ¿no? Nosotros creamos sistemas a la medida porque la gestión es la clave final de la puesta en juego de todos estos dispositivos y de los escenarios de eficiencia. Y porque al final la gestión no es solo una cuestión de tecnología, es una cuestión de gobierno. Y el gobierno de los edificios se hace en interacción de los sistemas artificiales y de las personas. Es una cuestión cibernética desde hace más de 50 años. Es evidente que eso es así y que una persona con sistemas adecuados para poder gobernar adecuadamente un edificio como este es la que consigue el 75% de ahorro energético del que estamos hablando, ahorro en mantenimiento del 60%, cuando las cosas van despacio, van a poca presión, cuando no tienen temperaturas extremas, cuando no tienen filtros, cuando no mueven volúmenes enormes de aire, estamos pensando en un mantenimiento permanente de baja intensidad en vez de un mantenimiento reactivo, preventivo o predictivo de alta intensidad, orientado a atajar pérdidas de rendimiento. Luego, este edificio es también enormemente eficiente en el rendimiento y todo esto está vinculado con el tiempo, con el ciclo de vida y con la funcionalidad de la que hablaba al principio cuando uno considera que el edificio tiene que dar un servicio. Pero, sobre todo, tiene un alto grado de interactividad térmica directa y dinámica y variable con los usuarios y un alto grado de confort y salubridad y un muy bajo impacto ambiental. Cualquier normativa de rehabilitación debería exigir que se verificaran los ahorros y los niveles de confort que se consiguen por las acciones que se acometen. Porque cualquier normativa de rehabilitación tiene que estar dirigida, además de incentivar la rehabilitación, incentivar el objeto de la rehabilitación. Y eso invitará seguramente a alguna reflexión. Y estas son algunas imágenes del edificio terminado, de los patios interiores y de los espacios interiores, donde lo mejor que se puede decir es que el propio edificio es el mecanismo de climatización, donde la desaparición de los elementos técnicos a los que estamos acostumbrados, rejillas, radiadores, termostatos y estas cosas, es evidente, y donde todo está interaccionando con nosotros sin que nos demos cuenta, que es lo que nosotros le pedimos a un edificio. Muchas gracias. Gracias, Luis, por poner de valor el concepto de autosuficiencia de un edificio, que debe ser uno de los objetivos, como bien has dicho, de las rehabilitaciones integrales, además de la gestión del uso del mismo por parte de los propietarios y de técnicos que deban hacer esa gestión.